Buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión vamos a participar la maestra María Araceli Mejía Barrón en la jornada de la Unión Europea, 11ª edición, y yo, María de la Luz Carrillo Canales, con el tema Generalidades de la Migración en la Unión Europea. Muchas gracias, María de la Luz. Es un gusto compartir contigo la exposición de este tema. Y bueno, como nuestra compañera dijo, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la migración en la Unión Europea. Y para iniciar, pues debemos nada más mencionar que pues la Unión Europea está conformada por 27 de los 50 países que integran el continente europeo. Por su apertura comercial y la libre movilización que existe en esta Unión Europea, además del poderío económico, pues se ha convertido en un lugar muy atractivo para la migración. Nada más como dato mencionaremos que la Unión Europea tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de 447 millones 700.000 habitantes. Y bueno, también otro dato importante es que para 2020, 23 millones eran ciudadanos de terceros países, es decir, personas que no pertenecían a la Unión Europea, es decir, los inmigrantes, y esto equivale al 5,1% de la población total de la Unión Europea. Bueno, para hablar de migración tenemos que dar una definición y bueno, nosotros tomamos aquí dos y la CONAPO define a la migración como el desplazamiento de las personas que cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país o que se mudan de un país a otro en un periodo determinado. Al igual, las Naciones Unidas definen al inmigrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, de los medios utilizados, es decir, legales o ilegales. Y aquí quiero comentar que a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado satisfacer distintas necesidades y para ello ha creado diferentes rutas y ha buscado diferentes horizontes. Algunas personas, podemos mencionar de manera breve, se desplazan en busca de trabajo a otros lugares buscando nuevas oportunidades económicas. Otros lo hacen para reunirse con sus familias y otros simplemente por estudiar. Y bueno, lo más difícil es cuando las personas tienen que salir de sus países por conflictos bélicos, persecuciones, terrorismo o violaciones o abusos a sus derechos humanos. ¿Qué causas motivan la migración? Bueno, pues hay muchas causas y la mayor parte de los que migran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, salen a buscar trabajos en otros lugares, en otros países, y también están pensando en tener un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y obviamente una mejor remuneración. Y bueno, pues en casos más críticos buscan salir simplemente para sobrevivir. Pero también puede ser por cuestiones de seguridad y también demográficas. Y como ya habíamos comentado, hasta por violaciones de los derechos humanos, pobreza o cambio climático. Bien, para continuar, recordemos que Europa es un área donde los desplazamientos de la población constituyen un fenómeno histórico de larga tradición, aunque su importancia ha aumentado significativamente en los últimos 150 años. Es importante también tener dentro de nuestro contexto
que la migración, tanto legal como ilegal, hoy día es importante para todos los países del mundo. Desde 1980, el descenso de la natalidad ha impulsado a varios países a considerar incorporar dentro de la dinámica económica y demográfica a las corrientes migratorias para que estos puedan favorecer a sus economías, ya que llegan a ocupar los empleos y las vacantes que en ese momento está solicitando una determinada economía. Ya para 1985, la Comisión Europea venía planteando la necesidad de formular una política de inmigración comunitaria. En la actualidad, existe un acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembros para abordar las cuestiones de inmigración y asilo a nivel comunitario. Y bueno, la globalización y la migración están íntimamente relacionadas y la coexistencia de ambas en las diferentes sociedades ha permitido el desarrollo y la modernización, brindando no solo ventajas en los aspectos culturales, sino que también en aspectos económicos como es la mano de obra barata y especializada. Las economías de todo el mundo necesitan seguirse replanteando la cuestión de la migración. Para 1991, la desintegración del bloque soviético y la caída del muro se traducen en un aumento en los flujos migratorios hacia toda Europa occidental, aunque en épocas pasadas también las guerras generaron movimientos. Los europeos salieron hacia el continente asiático o africano. Aquí nosotros estamos hablando que en esos momentos también se empiezan a observar incrementos en las personas que vienen de Asia o que vienen de África. Y bueno, este fenómeno lo vamos a seguir viendo hasta finales del siglo XX. Y bueno, pues lo que estamos viviendo actualmente, pues es hasta una situación tal vez más grave en cuanto a los movimientos de migración. Bueno, ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas van a emigrar de sus países y tratar de ingresar a la Unión Europea? Se habla de factores políticos. Los factores políticos como son la persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural, que empujan a las personas y a las familias a abandonar su país. Y bueno, en los últimos años, la gente ha huido a Europa debido a los conflictos que están viviendo, a problemas que les generan terror y también por la persecución. Obviamente hay países que han estado viviendo guerras o amenazas de conflicto y pues obviamente se vuelve algo muy cotidiano la persecución de las personas por parte del gobierno. Podemos decir que en el año 2019, de los 295,800 asilados a los que se les otorgó el estatus de protección en la Unión Europea, más de la cuarta parte de las personas provenían de Siria. Obviamente, pues esto se da por una situación de guerra con Afganistán e Irak. Bien, normalmente la Unión Europea trabaja de forma conjunta, por lo tanto existen acuerdos entre los Estados miembros para poder abordar las cuestiones de inmigración y asilo comunitario. Bueno, también pues vamos a encontrar que la gente migra por situaciones demográficas y económicas. Dentro de los factores demográficos y económicos, pues tenemos que la gente simple y sencillamente busca porque en su país no ha encontrado lo que necesita para tener calidad de vida. Y entonces ellos emigran a otros países porque están buscando tener mejores oportunidades de empleo, obviamente, y como consecuencia, salarios más altos de los que podrían tener en su país de origen. Y obviamente también muchos de ellos lo hacen
porque quieren tener oportunidades educativas, es decir, que a lo mejor en su país pues no pueden tener esta educación que ellos requieren para salir adelante. Es normal que una población en crecimiento o también en disminución, pues va también a impactar directamente el crecimiento económico del país y obviamente pues también las oportunidades de empleo. El cambio demográfico determina cómo se desplazan las personas y migran a otros países. Generalmente quienes tratan de hacerlo son los jóvenes que están buscando esas oportunidades de vida. Y bueno, pues también podemos hablar de estudios, que los estudios de migración, de sustitución o reemplazo por envejecimiento esta situación es el resultado de lo que están viviendo algunos países con respecto a la edad que tiene la gente, como lo podemos ver, por ejemplo, en algunos países de Alemania, donde la edad ya es de personas mayores o adultos mayores y requieren de reemplazar a estas personas para que la economía siga trabajando por jóvenes. Y estos en muchos casos lo están haciendo los migrantes. La globalización y la migración han estado relacionadas desde el inicio. La coexistencia de diferentes sociedades también permite el desarrollo y la modernización, brindando ventajas en aspectos culturales, como es el generar la diversidad, pero también en aspectos económicos, como es que nosotros tengamos oportunidad de seguir siendo altamente productivos por la incorporación de esta mano de obra y especializada en algunos casos porque son profesionistas en sus países, pero también el cuestionamiento está presente cuando tenemos un flujo muy importante de migrantes. Estos pueden generar una disminución en el salario que se percibe en ese país. Perdón, está fallando la presentación. Me voy a salir para poderla ver. Ah, caray. A ver, ya está. Ok, también tenemos otro de los factores que ya comentamos que generan en ocasiones emigraciones masivas, pues va a ser los factores ambientales. Las personas huyen, obviamente, por desastres naturales y eso lo hemos estado viendo en los últimos años y bueno, esto se atañe al cambio climático, en donde vemos que en muchos países o en muchos lugares del mundo han sufrido el tener que desplazar a la gente porque pues están viviendo las erupciones volcánicas, ocasionalmente también los tsunamis, los huracanes, terremotos, sequías. Estos cambios repentivos o progresivos en el medio ambiente, pues afectan negativamente sus vidas y sus condiciones de vida. Y pues obviamente se ven obligados a salir de sus hogares, ya sea temporal o permanentemente, y obligarse a mudarse dentro del mismo país a otras zonas más seguras o a salir definitivamente de su país. Y bueno, esta situación de los emigrantes hacia Europa, que es muy representativo, son los que migran principalmente del continente africano. Y dentro de esos podemos mencionar que encontramos gente que sale de Marruecos, de Siria, de Libia por la guerra, Irán, Egipto, Bangladesh, Turquía, el Congo, etcétera. Y obviamente pues salen a la Unión Europea, pues por esa movilidad que tienen bueno, primero por la movilidad que existe entre los países y también por las oportunidades que van a encontrar para desempeñarse en alguna actividad económica que les permita tener los ingresos y pues a lo mejor encontrar la anhelada
calidad de vida. Y bueno, esta situación pues está generando también, perdón, es que la maestra creo que tenía apagado su micrófono. Adelante, maestra. Gracias. En relación a la migración, nosotros estamos observando que Alemania ya creó un observatorio. En ese observatorio se miden las consecuencias directas del cambio climático a través del índice de riesgo climático. Este concepto refleja la vulnerabilidad de los países ante las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos, principalmente fallecimientos y pérdidas materiales que pueden ser traducidas en pérdidas económicas. El término de inmigrante ambiental o refugiado climático lo va a crear en realidad la Organización Internacional para las Migraciones, y entonces hace una distinción en tres sentidos: los inmigrantes por emergencia ambiental que huyen temporalmente o de forma definitiva frente a un desastre ambiental. El más reciente que tiene Europa es el de España, el de La Palma, donde en las Islas Canarias hizo erupción un volcán. Por otro lado, tenemos los inmigrantes forzosos ambientales. Ellos tienen que abandonar su país o su espacio porque se han generado condiciones importantes de deterioro, y esto puede implicar también el litoral marítimo. En algunos casos tenemos inmigrantes por que el medio ambiente tuvo algún tipo de amenaza, y entonces, bueno, esas personas también tienen que dejar sus hogares. Por ejemplo, cuando hubo esta alerta de los tsunamis, también Europa estuvo al pendiente. Hubo momentos en donde se tuvo que cuidar el bienestar de las personas porque la lava cayó al mar, y entonces había que ver si no iba a haber algún tipo de movimiento en el litoral. Bien, continuamos. Bueno, pues todas estas personas que migran, ¿cuáles son las razones por qué lo hacen? Bueno, pues ya vimos que buscan calidad de vida. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas sobre la migración europea, pues nos vamos a percatar que el 3% de las personas que migran lo hace buscando una mejor calidad en la educación, nuevas oportunidades de prepararse más y obviamente pues tener acceso a mejores puestos y mejores remuneraciones. El 9% de las personas piden directamente su asilo, ya quieren vivir y radicar para siempre en la Unión Europea. Perdón. El 17% de estas personas pues lo van a hacer para buscar un trabajo que les permita tener mayores ingresos. El 39% lo va a hacer porque ya construyó su familia ahí y bueno, pudo haberse casado con gentes de los diferentes países de la Unión Europea o ya tienen muchos años de radicar y su familia ya ha crecido y ha vivido ahí. Y bueno, el 32% restante lo hace por diversas situaciones. Recordemos que 23 millones pues son los que se tienen calculados, que son los que que permanecen ahorita dentro de la Unión Europea en calidad de inmigrantes, es decir, el 5.1%. Y bueno, de estos, estas personas, nos vamos a enfocar a las que ya tienen o consiguen trabajo. ¿Qué tipo de trabajo, en qué áreas laborales van a estar empleados? Y bueno, para 2020, de los inmigrantes contratados para laborar, 8.6 millones fueron contratados. Y de esos, ¿qué porcentajes? ¿Dónde estuvieron ubicadas o dónde están todavía ubicadas estas personas? El 26% fueron contratados en las áreas de hotelería y restauración. El 25% de las actividades fueron de tipo administrativas, el 5% en trabajos domésticos y el porcentaje más alto lo absorbió el área de la construcción. Pero bueno, esta gente que desempeña actividades, ¿qué tipo de actividades
ahorita nos vamos a dar cuenta que generalmente son actividades relacionadas con oficios o actividades más de tipo técnico. El 11.9% de las personas fueron contratados como limpiadores o de alguna manera asistentes en alguna actividad. El 9% para la realización de apoyo de servicios personales. Y otros, el 5.1% para cuidados personales. 5.8% vuelve a ser aquí trabajos de construcción. 5.6% peones de minería, industria manufacturera, transporte y construcción. El 2.7% preparación de alimentos y 2.6% peones agropecuarios y pesqueros. Bien, entonces, cuando nosotros estamos frente a la migración legal, la Comisión Europea nos dice que se consideran factores que impulsan la migración internacional, la reunificación familiar. Y esto es porque normalmente los programas permiten que tú, después de que tienes un trabajo seguro y que ya tienes cierta estabilidad, puedas mandar traer a tu familia. También pasa para Estados Unidos. La presencia de migrantes anteriores del país de origen, ese es otro elemento, es decir, personas que ya hayan migrado platican a sus amigos más cercanos su experiencia, les dan certezas de cómo funcionan algunos de los recursos que ha desarrollado la Unión Europea para migrar, y eso hace que la gente pues también se motive y viaje en las mismas condiciones que ellos. Finalmente, los permisos de educación también están muy referenciados a si ya hay un contacto entre instituciones y si ya la población conoce cómo se puede llevar a cabo este intercambio estudiantil o esta vinculación a estudios de posgrado en Europa, y a partir de eso, pues muchos jóvenes toman la decisión, como afirmaba la maestra Araceli. Por otro lado, otra cosa que sí se llega a observar es que si hay mucha distancia entre el país al que quieren migrar y su país de origen, eso puede limitar la decisión de migrar. Y bueno, algo que se debe de cuidar mucho o que intentan cuidar los países es la parte del respeto a los derechos humanos, porque ya sabemos que que todos los seres humanos tenemos derechos que son inalienables. La Unión Europea y sus Estados miembros están reforzando su empeño por establecer una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura. El Consejo Europeo desempeña una importante función en esta labor, estableciendo las prioridades estratégicas. La incorporación de inmigrantes a los Estados miembros se ha visto acompañada de un incremento de las actitudes y comportamientos xenófobos. En términos generales, la tolerancia hacia las minorías étnicas es menor en los Estados miembros, según el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia. En los últimos años se detecta un incremento de las agresiones que se atribuye al aumento de la inmigración y en concreto a un rechazo hacia los musulmanes. Pero bueno, tocaremos la parte de la migración ilegal. La migración ilegal o el mercado de migración irregular se ha creado por las barreras a la movilidad y respecto a muchas otras cuestiones sociales como la prohibición o bien la no atención de un problema o una mala solución. Las personas necesitan trasladarse y cuando encuentran muchas barreras, ellos lo que hacen es buscar algún tipo de oportunidad que no se encuentre dentro de la legalidad y que entonces con ello han promovido a mafias oportunistas que normalmente les ofrecen servicios de movilidad en condiciones no deseables. ¿Por qué? Porque en el caso de Europa tenemos oportunidad de contar por miles de personas muertas cuando se hace algún tipo de traslado de personas por traficantes de personas, porque en muchos de ellos, igual que aquí en México se ha escuchado, los quieren cruzar por los desiertos
o los quieren cruzar por el mar, que son aguas profundas. Y bueno, los bebés han corrido muchos riesgos y han perdido la vida y los padres lamentan la pérdida de sus pequeños. Por otra parte, la pandemia generó una disminución no muy representativa de los cruces irregulares de las fronteras. Las rutas las tenemos en el mapa y entonces nosotros encontramos que tenemos las fronteras orientales, la ruta mediterránea oriental, la ruta a Pula, la ruta de los Balcanes, la ruta circular Albania-Grecia, la ruta mediterránea central, la ruta mediterránea occidental, la ruta africana occidental. En ese sentido, lo que ha trabajado la Unión Europea ha generado involucrar a más autoridades de algunos de estos países que están dentro de las diferentes rutas. En el caso, por ejemplo, de la ruta del Mediterráneo Oriental, estamos observando que Grecia, Chipre y Bulgaria han logrado ciertos acuerdos y ciertas formas de tratamiento de estos flujos que a veces son muy importantes de personas, de tal manera que la cooperación y la forma de detener y atender a los migrantes ha permitido que reduzca el número de migrantes que toman la ruta y con ello que puedan perder la vida. En el caso de la ruta del Mediterráneo occidental, nos hacen referencia a que esto corresponde a la península ibérica, por lo tanto España es el país más involucrado. Ellos observan que los que llegan a ese país vienen de Argelia, de Marruecos, África subsahariana. Y de igual manera, están buscando que a través de programas que incluyen a las personas que pertenecen a las guardias costeras y al mismo ejército, que los localicen rápidamente y que los puedan auxiliar para que tengamos menos pérdidas de vida, pero además que se pueda gestionar la migración. Es decir, quienes tendrían una oportunidad de poder ingresar legalmente al país que quieren dirigirse en la Comunidad Europea y quienes en un momento determinado por sus condiciones tendrían que ser regresados a sus países sin ser discriminados o sin ser vulnerados en sus derechos humanos. Adelante. No quiere, ahí está. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación generalizada que van a enfrentar los inmigrantes indocumentados? Pues bueno, siempre al llegar de manera ilegal a un país, pues no van a tener todos los derechos que tiene la gente que lo hace de manera legal. Y bueno, pues al llegar, obviamente, se van a incorporar a una economía sumergida, por lo que muchos de ellos van a estar trabajando sin tener un contrato seguro, ¿sí? O sin tener más bien un contrato, una estabilidad segura para realizar sus actividades. Por lo tanto, van a tener un salario inferior al de la población autóctona. Y por lo tanto, también, pues, la posibilidad de trabajar se va a dar en empleos que van a ser más duros, más degradantes y que generalmente la gente que habita el país pues no toma para realizarlo. Por lo tanto, si son trabajadores que no laboran con un contrato, pues obviamente no van a tener las prestaciones legales que tienen todos los trabajadores y por lo tanto pues van a carecer de asistencia sanitaria, van a ser más factibles a estar desempleados constantemente, no van a tener derechos de jubilación y a lo mejor ni siquiera las prestaciones de la ley del trabajo de ese país. Y bueno, este problema va a generar que los inmigrantes vayan a tener problemas, pues primero de adaptación a la misma sociedad y tal vez, y en muchos de los casos, el rechazo por parte de la población nativa. Es decir, van a estar sujetos a
a actitudes de racismo, xenofobia y de diferencias sociales, generado por las diferencias sociales y culturales de la misma gente. Además, bueno, la educación. ¿Por qué es importante la educación? Pues porque muchas veces los que provienen de países africanos no asistieron a la escuela y entonces estas carencias los llevan a no poderse incorporar en una sociedad que ha incorporado mucha tecnología, mucha automatización y mucha modernización. Teniendo en cuenta esto que enfrentan los indocumentados y además teniendo en cuenta que el día de hoy en muchas redes sociales a veces hasta los buscan captar para generar mercados laborales clandestinos, es decir, tenerlos agrupados y poderlos engañar para llevarlos a ciertos sistemas donde, les insisto, hay trata de personas, hay esclavitud. La Unión Europea dice que se necesita trabajar y necesitan buscar la posibilidad de gestionar la migración y las fronteras. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros lo que debemos de hacer es combatir estos mercados laborales, regular la migración de tal manera que nosotros alcancemos a ver este problema como un incentivo donde se respeten condiciones y se desarrolle el trabajador o bien el ciudadano que necesita inmigrar por cuestiones de asilo a la Unión Europea. Lo otro que están haciendo es realizar inspecciones laborales y en ocasiones generar imposiciones de sanciones duras para los empleadores y que estos no negocien con los tratantes de personas. Adelante. Además, bueno, se debe de tener en cuenta que, bueno, para los países que reciben a estos inmigrantes, pues es una ventaja, porque además ellos son un factor importante para el desarrollo de su economía. Entonces, lo que se tiene que buscar es de darles más oportunidades eh, en el aspecto de la contratación, pues ser más estrictos en esta regular para que todos tengan un contrato, tengan prestaciones y bueno, finalmente tengan accesos a trabajos más formales. Bueno, ¿cuáles son las medidas? Ay, ¿cuáles son las medidas que se han ido tomando? Maestra, ¿quieres apoyarnos? Bueno, desde el auge de la crisis migratoria en el 2015 y básicamente donde tenemos un número muy importante de muertes por parte de los migrantes, la Unión Europea viene aplicando medidas para controlar mejor las fronteras exteriores y los flujos migratorios. En algunas ocasiones se crearon campos donde se fueron colocados y bueno, se está tramitando su estancia legal en el país al que se quieren dirigir en la Unión Europea. También es cierto que nosotros debemos de mencionar aquí que cuando no está de acuerdo la población originaria en la entrada de muchos migrantes, se ha mencionado el que se construyan bardas fronterizas. Pero bueno, decíamos anteriormente, la Comisión Europea no es de las que va a decir que esta es la mejor opción, sino que en muchos momentos los Estados miembros lo llegan a implementar si de verdad el flujo migratorio es muy fuerte. Por otro lado, a veces lo que encontramos es que en ambas fronteras, tanto por ejemplo en Turquía como en algún país colindante, se establecen campos de refugiados de tal manera que se gestiona la migración entre ambas naciones. Gracias a esas medidas, las llegadas irregulares a la Unión Europea se han reducido en más del 90%. La Unión Europea y sus Estados miembros están también reforzando el empeño en establecer una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura. Cuando los detienen, los llevan al médico. Cuando los detienen, les hacen todo un estudio sociográfico, psicológico también, para saber cuáles son sus condiciones. Por ahí España de repente ha recibido a muchos jóvenes, porque insistimos, los que más migran son jóvenes y algunos ciudadanos
los han tomado en términos de patrocinio y los incorporan a la educación. Y entonces luego dicen ellos, nos gustaría que existieran programas similares a este para que cuando nosotros salimos de nuestros países de origen por carecer de recursos y carecer de educación, pues tuviéramos oportunidad de venir a Europa y, ¿por qué no?, después regresar a alguno de nuestros países de África. Bien, y la otra es que el Consejo Europeo es el que desempeña la labor más importante, estableciendo las prioridades estratégicas. Y bueno, los efectos de la migración generada por el COVID. Pues bueno, la Comisión Europea a principios del 2021 informó que las restricciones de los cruces internacionales de fronteras establecidas por el COVID en los países europeos afectaron a los migrantes en cuanto a su movilidad. Y bueno, pues obviamente se detuvieron también los solicitantes de asilo. Obviamente esto para que no se generara mayor propagación de la enfermedad. Y obviamente pues esto al tener las fronteras cerradas, pues la Unión Europea pues registra un descenso interanual del 33%, obviamente en las solicitudes de asilo, porque también estuvieron cerradas las oficinas en donde se generaban estos trámites. Y bueno, a mediados de junio del año 2020, 6% de los aeropuertos, 25% de los puntos de cruce de las fronteras terrestres y el 9% de las fronteras azules, por mar, río, lago, puntos de cruce fueron cerrados para evitar la entrada y salida al área económica de Europa. Y por lo tanto, pues esto trae como consecuencia que se reduce el número de arribos irregulares también a la Unión Europea. Si bien la entrada de manera formal se reduce considerablemente, pues la irregular no tanto. Esta se sigue dando por la necesidad que tienen las personas de salir de su país. Y bueno, tenemos que un ejemplo se da en el mes de abril del año 2020, en donde el número detectado de cruces irregulares de fronteras en Europa por las rutas principales disminuyó un 85% comparado con el mes anterior, es decir, el más bajo desde el año 2009. Bueno, y aquí tendríamos también que decir que pues debemos retomar cómo está gestionando la Unión Europea los flujos migratorios. Hay que recordar que son normas y marcos destinados a generar alguna observación, alguna regulación sobre la migración legal y sobre la migración ilegal. Dentro de la migración legal, ya también concluyendo, vamos a tener a trabajadores altamente cualificados, estudiantes e investigadores, trabajadores temporeros o personas aspirantes a la reagrupación familiar. Todos ellos hoy también han tenido que observar lo de tener un certificado de vacunación para que puedan ingresar al país al que quieren llegar a hacer sus actividades, o bien en un momento determinado, recuerden ustedes que es una norma generalizada y están buscando que se vacune la mayor parte de las personas a través de esta unificación, y ellos sí están hablando de un pasaporte que incluya esta regulación de la vacunación, sea en vacunación normal o sea en vacunación de refuerzo. Por ahí las situaciones críticas, los pensamientos críticos dicen que es un control muy estricto y que puede ser un control que excluya a las personas. Por otra parte, también debemos de tener en cuenta que la Unión Europea ha firmado acuerdos de readmisión para el retorno de migrantes irregulares. Es decir, una vez que sales, para que tú puedas regresar, te pueden poner una condición adicional. Bien, continuamos. Y bueno, ya llegamos a las conclusiones. Y bueno, podemos decir que actualmente se espera que se reactive el ingreso de los inmigrantes, y porque obviamente pues estuvo detenido por situaciones de pandemia y por el cierre de las fronteras. Pero pues la gente sigue desesperada por salir
y bueno, esto se están esperando que en breve pues se generen mayores ingresos. Estas movilizaciones en los últimos años se han incrementado tanto de forma ilegal como legal. Y bueno, la mayoría de los europeos consideran que tanto su país como la Unión Europea han recibido demasiados inmigrantes en la última década. Y por lo tanto, la opinión generalizada de los originarios de estas naciones se muestran a favor de levantar muros en las fronteras. Ya la verdad es que se encuentran en muchos países ya muy inconformes y consideran que la población extranjera no tiene la intención de integrarse y en muchos casos lo que se les está ofreciendo por parte de los países que los están recibiendo, pues es una estancia temporal como forma de solución a esta problemática que se está viviendo. Ahora bien, también es cierto que ellos tienen en cuenta el poderlos reubicar, porque hablábamos hace un ratito sobre que están envejeciendo y que van a tener necesidad de contratar a algunos migrantes para poderse mantener productivamente activos. Y en ese sentido, nos dicen a nosotros, el día de hoy lo que estamos observando es que es necesario que los países miembros con menos experiencia entiendan lo que es la gestión de la migración a través de las medidas de reubicación y reasentamientos de los refugiados y de los migrantes. En el caso de los del cambio climático, vamos muy atrasados, por lo menos eso dicen los documentos, porque no hablan de ningún referente en algún otro país y nos dicen no pueden entrar dentro de los asilados porque no cumplen con ninguna de las características que solicitan las normativas. Y por otro lado, tampoco pueden ser amparados bajo algún otro programa social que ellos promuevan, porque igual no cumplen las condiciones. Entonces, lo que están haciendo es trabajar unos documentos y llegar a nuevos acuerdos para que se puedan establecer políticas para los migrantes que tienen como referencia el haber tenido algún tipo de daño por algún cambio climático. Lo otro es que en el caso de Alemania, por ahí se pudo observar en cuanto a casos que algunos migrantes llegan a Europa, pueden encontrar trabajos temporales, pero que cuando estos terminan para poderse quedar, se mantienen en situación de calle y eso es algo que diría la comunidad europea. Está violentando todos los acuerdos a los que hemos llegado. Bien. Adelante, Ara. Pues yo creo que eso ya sería todo por mi parte. Les agradecemos a todos su presencia y esperemos que esta plática haya sido de su interés. Maestra. Gracias, Ara. Entonces, yo igual me despido y espero que sí, este material les sirva de algo para su formación. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.